Non sei se tengo que dicir que Javier Macua é un asturiano de la diáspora ou máis bien un madrileño que afonda o sol raigaño nes marismes de San Xoán de Nieva. De xuro que lle entrantes cosas e deille sobres más. El lle tamén un iraquí que sufre e se indigna en baixo dos bombes e un saharaui que sobrevive como puede entre les arenas del desierto e un inmigrante andaluz e un coreano que viene a construir les valientes campanas de Ensidesa allá pelos años 50 del siglo pasado. E un intelectual que atopa de yugo con outros marginales nun viejo Chevrolet falante. E un licenciado en bioquímica fundamental que dedicó su tiempo a estudiar la vida y la muerte en el laboratorio de la literatura y el cine. Y hízolo bien y sin descanso. Escribió 7 novelas, la última Fusilamiento e instrucciones de uso, lo que nos llena de satisfacción y al mismo tiempo preocupanos un poquín, dais de sus preferencias por las causas perdidas. La fundación Cabe Beinaba, que cada año, por nombramiento como patrono de honor, quiere mostrar la súa reconocencia a las personas que trabajan por la nosa lingua y contribuyen a la súa recuperación, valoró Javier Macua esa trayectoria y muy en particular la aportación que significó Carne de Gallina. Carne de Gallina, na que hai que destacar la participación como guionista y actor de Maxi Rodríguez, y una película que capta de manera extraordinaria la realidad de los cuentos, que fai pasar al espectador una hora y media difícil de escaecer, que é un exemplo de lo que se pode facer con asturiano e que además pode valer para facernos reflexionar a quien estamos enfocados na súa defensa. Güey está interiorizada en buena parte del personal asturianista, sobremanera de xente mozo, la creencia de que la culpa de la decadencia de la lengua